nuestra mayor herida es nuestra misión. Nací con síndrome de abstinencia muy severa porque mis padres eran muy adictos a la heroína, como tantos miles. Mi madre murió de sobredosis con 33 años y mi padre decían que estaba vivo en Barcelona y yo con 13 años dije, no, yo quiero conocer a mi padre, ¿no? Fuimos a una casa de unos jeques árabes que tenían que hacer unos negocios, pero no salió y me secuestraron. Hay cosas que todavía no he contado, hay muchas cosas que están en el libro, pero otras que no. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué todos tienen padres y yo no? ¿Qué he hecho mal? Yo hasta los 33 años estaba en modo supervivencia, yo estaba feliz, según yo, aunque toda mi vida era un caos y un desastre. ¿Cómo fue ese proceso de transformación? ¿Puedes entrar en más detalle? Cuando tú sanas esa herida tan dolorosa que se repite generación tras generación, automáticamente recibes un don oculto ancestral. Se acaba la dependencia emocional, la escasez, todo empieza a fluir. Y ahí empiezo a ayudar a otros a pasar pues, de ese inframundo a esa ecuanimidad o alegría o gozo, o coraje o visión de vivir. Hoy, con Luna Roca, mentora experta en sanar heridas de infancia y renacimiento. Bienvenida, Luna, gracias por prestarte esta entrevista y también enhorabuena por este libro que es Renace, las 9 puertas, que has escrito recientemente, y cuéntanos un poquillo el libro este, de dónde surge. Pues gracias, primero de todo, y enhorabuena por seguir tanto tiempo ayudando a tantas personas a transformarse y a subir un poquito, ¿no? El siguiente escalón o conciencia. Bueno, mi vida como ex huérfana, siempre lo digo, ha sido compleja y cada día dedico un minuto por la mañana antes de abrir los ojos a bendecir esa orfandad, porque nuestras mayores heridas, nuestra mayor herida es nuestra misión, y este libro nace de una de las tantas veces que he tenido que morir en esta vida para renacer, y me ha costado casi toda la vida poder escribir este libro porque había partes donde por más que lo intentaba no podía y literalmente incluso vomitaba. Y gracias a ese proceso maravilloso pude entender que había zonas oscuras que todavía no había podido entrar. Tuve que pararlo y transitar, como darme muerte simbólica a mí misma para poder renacer con una nueva identidad, recogiendo todos los aprendizajes, ¿no? De esas heridas o orfandad. Y pude este año pasado, el 25, terminarlo y llorando, pero no de trauma o de mal, sino de emoción, de decir, wow, cuántas cosas acabo de entender. Y esas 9 puertas son como, pues desde el inframundo, que vendría a ser nuestras raíces, ancestros, hasta la puerta 9, ¿no? Que es la automaestría, el espíritu. Y vamos transitando para recoger todo eso y renacer y darnos cuenta que sí, que nuestra herida es nuestra misión. De ahí nace, renace. Qué bonito, qué bonito. ¿Y nos puedes contar un poco cuál ha sido tu trayectoria? Sé que, bueno, he leído lo que has ido viviendo, pero me gustaría que lo contases de primera mano, cuál fue esa experiencia de abandono y tu biografía, cómo se ha ido forjando, sobre todo esa parte de la infancia y luego la madurez, y cómo has ido superando todo esto. ¿Nos puedes contar tu historia? Sí, y además, cada vez que contamos nuestra historia, si supiéramos a todas las personas que ayudamos, ¿no? Y dejamos esa huella, hagan o no hagan procesos, luego con nosotros dejamos como una huella de luz. Yo nací en Barcelona en 1975 y nací con síndrome de abstinencia muy severa porque mis padres eran
estaban enfermos, eran muy adictos a la heroína, como tantos miles en todo el mundo. Y aún así me tuvieron 7 meses, pero ya en un acto de amor, porque no lo puedo llamar de otra manera, llamaron a mi abuela materna en un pueblo de Granada para que por favor vinieran a por mí porque estaba morada, azul y no paraba de llorar por este síndrome de abstinencia y ellos estaban muy mal y no podían ocuparse. Y me parece, ya partiendo de aquí, el acto de amor más grande que 2 personas enfermas tengan ese momento de lucidez, porque por muy mal que estuvieran, entregar a un hijo siempre, ahora que yo soy madre, es doloroso y me salvaron la vida. Me salvaron la vida. Y crecí con abuelos y abuelas en un pueblo donde las puertas estaban abiertas, donde estaba todo el día. No fui mucho al cole, la verdad. Estábamos todo el día trabajando entre matanzas, en botellos, vendíamos verdura en el mercado, teníamos un huerto, vestíamos muertos, yo acompañaba a mi abuela a todo. Y fui feliz por un lado y por otro lado me sentía como muy perdida, como ¿no? Esta pregunta que muchos niños que lo pasan mal se preguntan, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué todos tienen padres y yo no? ¿Qué he hecho mal? Pero yo me aferré y me agarré a la naturaleza, al pueblo, a las tareas rituales y yo en la calle era muy feliz, era una feliciana. Luego en la casa ya cambiaba el tema porque en mi casa había un hijo de mi abuela también, que la pobre enterró a 3 hijos por las drogas y había otro hijo que estaba mal. Y bueno, pues eso era realmente el inframundo y pasaron cosas y iba creciendo con heridas, abusos, en fin. Pero yo en la calle, en los árboles, en el pueblo, en las casas abiertas, yo tenía un refugio y bueno, fui creciendo. Y mi padre estaba vivo en Barcelona porque mi madre murió de sobredosis con 33 años y mi padre decían que estaba vivo en Barcelona. Y yo con 13 años dije, no, yo quiero conocer a mi padre, ¿no? Y todo el mundo hablaba muy mal de mi padre, pero yo quería conocerlo. Y bueno, el gran viaje del héroe, me metí en un autobús y me fui a Barcelona, mi abuela llamó a la Guardia Civil, no me encontraban, aparecí allí porque tenía una carta de mi padre con la dirección. Y mi padre, fíjate, a pesar de lo mal que estaba ahí enganchado, llamó a mi abuela y le dijo, oye, la niña está aquí, no te preocupes, que mis padres la van a cuidar. Bueno, y esos 9 meses, por eso las 9 puertas, fueron los 9 meses más difíciles de mi vida porque tuve que hacer cosas y porque conocí de verdad a mi padre. Bueno, mi padre en aquel entonces era narcotraficante, estaba muy enganchado y bueno, pues imagínate, en casa de mis abuelos paternos estaba mi padre, su gemelo, medio Barcelona, ahí había todo y bueno, tuve que hacer cosas, pero sobre todo yo quería la validación y la mirada de mi padre y por eso las hice. Y cuando lo conocí y vi todo esto, pues salí y volví con mi abuela al pueblo. Y no me arrepiento y lo volvería a hacer porque a veces ponemos en un pedestal, ¿no? O idealizamos a nuestros padres, sobre todo si no has tenido la suerte de crecer con ellos. Y eso fue un antes y un después, un punto de inflexión en mi vida que me ayudó a no meterme en cosas peores, aunque las tuve, porque luego me volví a ir a otras ciudades. Y gracias a esos 9 meses de experiencia allí fue como que una madurez y una claridad. Aún luego estando con grupos, situaciones, yo era como súper responsable, ¿no? Sabía lo que sí, lo que no. ¿Cómo fue la experiencia en casa de tu padre? Porque, claro, casi no os conocíais, prácticamente nada, por lo que estoy entendiendo, y apareciste de la nada y él tendría pues eso, una dinámica de comprar drogas, vender. ¿Cómo fue todo ese periodo? ¿Te puedes acordar bien qué pasó ahí? Sí, pues
tenía que bajar 2 veces a la calle a vender papelinas. Les tenía que ayudar al gemelo y a él a preparar las papelinas y todo. Fuimos a una casa de unos jeques árabes que tenían que hacer unos negocios, pero no salió y me secuestraron. Estuve 3 días en un sótano. Hay cosas que todavía no he contado, hay muchas cosas que están en el libro, pero otras que no. Y bueno, pues pasaron muchos sucesos de este tipo, donde casi yo pierdo la vida. Y hubo un momento en el que negociaron con mi padre, y mi padre estuvo en la puerta de esta casa y les dio todo, les dio dinero y se quedó ahí hasta que yo conseguí salir. Y fueron las 3 horas más reveladoras de mi vida, porque ahí mi padre se abrió y me contó todo con detalles y empezó a contarme por qué estaba así, lo culpable que se sentía de haber metido a mi madre en ese mundo, los síntomas y efectos secundarios de cada droga, de toda. Me habló de la naturaleza, me llevó a una montaña, me ponía Supertramp, me hablaba de música y después desapareció. Al día siguiente desapareció y yo volví al pueblo y ya él había muerto. Lo habían encontrado también por sobredosis. Y esa conversación de 3 horas fue la que me salvó la vida y me ha traído hasta aquí. Así que... Esa y luego la parte de comunidad también, tienes un recuerdo como que te ayudó muchísimo en Granada, Sí, estar el pueblo. arropada por el pueblo. ¿Cómo es esa parte de comunidad y cómo crees que te ayudó? Pues fíjate que luego, gracias a eso, yo he conectado mucho y viajo mucho a Latinoamérica, a hacer viajes iniciáticos, llevar grupos y eso me conectó con la sabiduría ancestral o chamanismo, y un día me di cuenta, digo, y ahora entiendo por qué conecto tanto con esta sabiduría ancestral, y fue gracias a esa tribu, comunidad del pueblo de Huéscar, donde todos se ayudaban, donde las puertas estaban abiertas, donde se sentaban a conversar o a solucionar, donde cada uno tenía una labor. Dentro del caos de cada casa había como un orden, ¿no? y una intención de cooperar. Y cuando falleció mi abuela estuve tiempo sin ir porque me dolía mucho, porque claro, mi abuela para mí era como mi madre, hasta que entendí, ¿no? y volví. Y ahora estoy yendo con mi hija. Tengo muchos primos conocidos y amo ir y amo recordar, y me da como esas bases o esos cimientos que nos dan las raíces, los linajes. Y fue a raíz en un supermercado aquí en Madrid donde escuché a un niño decirle a su madre: mamá, ¿yo por qué no tengo pueblo? Total, es imprescindible en la vida tener el pueblo. Mamá, ¿yo por qué no tengo pueblo? ¿No? Porque se ve que escucharía a sus amigos decir: no, vamos al pueblo, no, vamos... Y dije, wow, pero si es que es toda mi base, el pueblo, mis primos, la gente de allí, la naturaleza. Y ahí fue cuando hice un clic interno y entendí. Y a pesar de esa parte de comunidad, también hubo momentos bastante difíciles por lo que estás contando durante tu época de infancia en Granada y adolescencia. ¿Nos puedes contar esa parte de infancia y adolescencia también? Sí, pues antes los abuelos y abuelas, por intentar cuidarnos, escondían, ¿no? Había secretos, pero pensando ellos que nos harían un bien, ¿no? Para no contarnos. Y yo en mi caso, yo crecí pues intuyendo cosas, escuchaba conversaciones en el pueblo y preguntaba a mi abuela, me decía que no, que eso eran tonterías. Y luego ya llegó esta persona, mi tío, y bueno, pues también era toxicómano, esquizofrénico, y pasaron cosas, situaciones, abusos. Y al final te das cuenta de que, bueno, pues
de pasar de ser niño bueno o buena o obediente, pues pasas a esa rebeldía y cada vez estás más en la calle y empiezas a juntarte con malas compañías. Y buscas esa familia, ¿no? Ese hogar que no tienes en casa. Y supongo que por ese motivo me escapé, ¿no?, a Barcelona. Pero sí, lo pasé mal en el sentido de que sentía que no tenía ese apoyo, ese sostén, y hasta que mi abuela ya era muy mayor, que estaba a punto de morirse, fue la primera vez, ¿no?, que se dejó que yo le abrazara. Y bueno, sobre todo yo lo que me he dado cuenta que en la adolescencia, desde los 13 años, 14, que fallece mi padre, empiezo a enlazar una relación con otra, la famosa dependencia emocional, que fijaros por qué es tan importante saber de nuestras raíces y ancestros y linajes e historia para tener esa base fuerte, porque se sigue repitiendo y yo no he repetido la historia de mi familia a nivel de heroína, de esa adicción, pero sí a través de la mayor adicción a día de hoy, que es la dependencia emocional. Y empiezo a enlazar una pareja con otra hasta los 33 años, que un día me despierto y digo, uy, y empiezo a ver y todas se parecen a mi padre, y digo, y ahí empiezo a decir, wow, aquí pasa algo, ¿no? Y una amiga me dice, yo creo que tendrías que ir a un psicólogo, Luna, porque con la vida que has tenido, digo, ¿qué vida he tenido? Si yo estoy muy bien, trabajando, sobreviviendo. Y me empiezan a hablar de las heridas, digo, ¿qué heridas? De verdad te lo prometo esto, ¿eh? ¿No eras consciente para nada? No era consciente para nada. Pero empiezo a enlazar todo, digo, uy, wow. No tengo dinero, no llego a fin de mes, no paro de trabajar, enlazo una pareja con otra, a lo mejor sí tengo alguna herida. Y entonces ya me trago el orgullo, llamo a mi amiga y le digo, oye, dame el teléfono que voy a ir. Y esta persona me empieza a hablar de unas heridas y me empieza a nombrar, a ver cuál tienes. Digo, pues yo creo que tengo todas a tope. Y le empiezo a contar un poquito mi historia y bueno, anonadada estaba. Y ya me empieza a explicar y digo, pues a lo mejor por eso tengo dependencia emocional, claro, porque he estado buscando a mi padre y coincide y empiezo a enlazar todo y yo empiezo a sentir una felicidad de cuando te encuentras a ti mismo, dices, eureka, que digo, ¡hala! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y bueno, yo sigo trabajando de camarera, de actriz, de todo. Hasta que conozco al padre de mi hija, me quedo embarazada y empiezo a trabajar en una tienda de ropa, que ahí conozco a Carla, y ahí empiezo a echar raíces con la familia del padre de mi hija y a sentir por primera vez qué es tener ese soporte, ¿no?, y esa familia. Y empiezo a investigar y a estudiar mucho. Mientras estoy trabajando en la tienda de dependiente, empiezo a estudiar mucho en transgeneracional, todo. Y cuando se cierra todo, en 2020, me empiezan a llamar las clientas y la gente del barrio para que les ayudara. Entonces, uno de los dones que tenemos los huérfanos es que enseguida entendemos los mensajes, las señales. Entonces es como, pues ya está, ¿no? ¿Está claro? Y ahí empiezo a ayudar a otros a pasar, pues, de ese inframundo a esa ecuanimidad o alegría o gozo o coraje o visión de vivir. Porque tú, digamos, si tuvieses que hacer una especie de diagnóstico de lo que has sufrido tú, te diagnosticarías como un patrón de abandono y de adicciones que se repite y se perpetúa. ¿Cómo te autodefinirías qué es lo que, digamos, tu historia vital desde una perspectiva ahora que ya han pasado muchos años y que has visto también muchos casos de personas, pues, que han ido saliendo? ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál ha sido primero tu diagnóstico y luego tu proceso para salir de ese diagnóstico? Sí, yo en mi caso he tenido las 3 grandes heridas, la de abandono, porque fui abandonada, la del rechazo y la de humillación, que es por abusos físicos, psicológicos o bullying. Entonces hay muchas personas que no repiten adicciones de sus progenitores, pero sí la dependencia emocional, que al final es una adicción,
Y en mi caso fue a través de la dependencia emocional, de enlazar una pareja con otra, que yo pude descubrir, ¿no? Pero sí es verdad que hay personas, yo en mi caso, lo que más me di cuenta no hace tanto es que para sobrevivir de tanto trauma, dolor, abuso, al final te disocias totalmente, porque si no, no tiene explicación que digas, yo, ¿heridas de qué? ¿No? Te disocias para sobrevivir y para seguir adelante. Pero cuando tú de verdad te puedes sentar y decir, pues sí, yo he tenido estas heridas, he crecido como huérfana, pero me he dado cuenta. Y lo más importante aquí es que, y no falla en todas las personas, que nuestra mayor herida es nuestra misión. Y de ahí la vida te va a poner para que tú elijas ese vehículo o ese propósito sagrado. Pero fijaros, ¿no? Mi árbol, mi linaje de muertes, secretos, adicciones, una gran herida de abandono. En realidad es para no sufrir, ¿no? Y cómo cuando uno lo mira de frente ya no huye y sana todo esto, esa misma herida se convierte en tu misión y empiezas a ayudar a otros. Porque ¿quién mejor que tú que has pasado por ahí para saber de verdad cuál es el inframundo, ¿no? Donde se baja, cuando la herida se abre? ¿Y nos puedes relatar cómo fue ese proceso de cambio? ¿Crees, o sea, fue un proceso discontinuo, que un aha moment que de pronto lo viste, fue ir acercándote a distintas terapias, introspección? Pues, ¿cómo fue ese proceso de transformación? ¿Puedes entrar en más detalle? Pues yo hasta los 33 años yo estaba en modo supervivencia, yo estaba feliz, según yo, aunque toda mi vida era un caos y un desastre, y yo no quería escuchar. Yo me había acostumbrado desde pequeña a disociarme para poder sobrevivir y estaba en eso. En mi caso fue gracias a tener la humildad de decir, necesito ayuda, tal vez aquí hay algo. Y esa primera psicóloga me abrió la puerta a un mundo increíble, y de ahí empecé a estudiar otra cosa y a hacer otra terapia, y una cosa me llevó a otra. Y realmente fue en los 40, cuando cumplo 40 años, que ahí empiezo en serio, ¿no? a ver que había estado viviendo por ignorancia, pero también desde la arrogancia, creyéndome importante en el sentido de que todos en algún momento creemos que estamos inventando la rueda y somos una pequeña parte más del sistema familiar, donde cuando tú sanas esa herida tan dolorosa que se repite generación tras generación, automáticamente recibes un don oculto ancestral que todo árbol genealógico contiene, y ese es tu vehículo y tu propósito sagrado y tu misión. Y cuando yo me di cuenta de todo esto, dije, Dios mío, o sea, había renegado de mi padre, de mi madre, toda mi vida decía que yo no quería ser madre, no sabía la historia de mi abuela, que fue la que me crió, o sea, y cuando yo empiezo a investigar, a mirar, a ordenar, a liberar, empieza a cambiar mi vida, empieza a cambiar mi vida y todo empieza a fluir. Se acaba la dependencia emocional, la escasez, y así fue. Qué interesante. Y te formaste en un montón de técnicas. ¿Nos puedes contar más o menos cuál ha sido tu trayectoria a nivel de formación de desarrollo personal? ¿Qué es lo que has trabajado y qué es lo que más te ha servido en tu trayectoria? Pues durante una época, cuando no había tanta medio virtual o internet, los libros de autoayuda empezaron cuando yo tenía 28 o 29 años a darme algunas señales, aunque yo seguía sin querer aceptarlo. Luego la terapia, psicólogos, y luego de ahí pasé a darme cuenta de que ya no me hacía bien contar mi historia, como que
yo sentía que me tenía que enfocar ya en mi nueva identidad. Y ya está, yo ya me había dado cuenta, pero sí empecé a estudiar con Enric Corbera, con Marta Salvat, transgeneracional, empecé a profundizar mucho en los ancestros y empecé a formarme con sacerdotes solares incas y mayas, abuelos y abuelas. Y cuando ellos me dicen que nuestros primeros abuelos y abuelas, ancestros, son los elementos, y me empiezan a indicar, como ejemplo te pongo una cosa, ¿no? Cuando yo ya llevaba mucho tiempo estudiando Reiki, transgeneracional, las heridas, todo, me coge este maestro Nupai Puma y me dice, lo primero que vas a hacer es vas a estar 3 meses limpiando tu casa. Y yo tengo mi casa súper limpia, Apuk, maestro. No. Cada estancia representa el mundo de las aguas, las emociones. Bueno, me empieza a explicar y claro, me doy cuenta que estoy haciendo una macro y micro constelación e integrando a todos los excluidos, empezando por mi tío, fue lo que más me impactó. Cuando yo empecé a limpiar el baño, me di cuenta de que no había incluido a mi tío, el que vivía con nosotros y con el que había pasado este tema de abusos. Y dije, ostras. Y bueno, ahí empecé a formarme paralelamente con todas las culturas ancestrales y todo. Y una cosa te lleva a otra, ¿no? Sí. Qué bueno, pues ya una vez relatada tu historia, nos interesa mucho saber esa parte terapéutica. Como sabes, nosotros tenemos una serie que se llama Transformación, que está dentro de televisiónconsciente.com y que ayuda a las personas, primero relata su historia de cómo han sufrido situaciones muy difíciles, como ha sido la tuya, pero también luego relata y da herramientas y da pistas para ayudarles a las personas generales de la sociedad que se puedan ver reflejadas en esos casos particulares, da esas herramientas para salir de esos procesos e intenta pues, que tenga una función, pues, primero de divulgación, de conocer que hay otras personas y que no estás solo en este mundo, y luego la segunda es dar las herramientas. Entonces, en ese sentido me gustaría que nos contases un poco pues, las herramientas que tú has utilizado, entrar un poquito más en detalle, y luego te preguntaré un poco también para situaciones concretas, saber qué tipo de recomendaciones das. Pero preferiría primero, en plan genérico, que nos cuentes tú las herramientas que has utilizado. Pues he ido caminando y integrando de una manera muy intuitiva lo que yo notaba que era tangible y me servía. Y sí es verdad que me fui al principio al mundo de arriba, más a lo espiritual, ¿no? Pues, Reiki, canalización. Y fue cuando volví a la casilla de salida, dije, no, aquí me falta una base, ¿no? Porque se sigue detonando la herida. Y cuando empiezo a trabajar con todo el transgeneracional, me doy cuenta que ya no se detona la herida, ¿no? Por lo menos de una manera tan desgarradora. Entonces empiezo a crear de una manera, sin saberlo, mi propio método, donde la base son los ancestros, la casa, las memorias uterinas de gestación, las heridas de infancia, el avatar del pasado, presente y futuro, la canalización y el espíritu, ¿no? Wow. Las 9 puertas. Cuéntanos ese proceso de las 9 puertas, que eso es muy interesante. Claro, entonces por eso quería dejar este legado y dejarlo en el libro, porque la puerta 0 es nuestra casa y nuestro campo de energía está enlazado a nuestra casa, es nuestro útero simbólico, nuestra matriz. Por eso mucha gente a veces hace mucho, pero si hay desorden en tu casa, o hay muchos papeles, o tienes cosas que no utilizas, las paredes están cargadas, tienes libros que no lees, que no resuenas, hay muchos excluidos, hay muchas energías que están impidiendo que tú avances, tú y tu familia. Entonces es muy importante empezar por la casa. Una vez ese campo está limpio, yo puedo empezar por los ancestros, conocer mi historia, liberarlos, ordenar. Decía Bert Hellinger que antes que el amor es el orden. Y por eso primero hacemos la casa, ordenamos eso,
y luego ya hacemos los ancestros a través de varias técnicas chamánicas, viajes chamánicos, actos psicomágicos, rituales, donde tienes que ir a un bosque y enterrar una piedra para devolver ya la carga de ese ancestro que tú has creído tuya y que cuando eras niño, por amor a tu abuelo, te quedaste con ella. Y por miedo a dejar de pertenecer al clan, has cargado con esa carga que no es tuya. Y el inconsciente es increíble porque a través de las manos rituales enseguida entiende. Eso es psicomagia tipo Jodorowsky. Chamanismo. Claro, Jodorowsky se formó con Pachita y con chamanes. Entonces él unió la psicología y su terapia y el mundo artístico al chamanismo, le llamó psicoterapia o psicomagia. Pero la psicomagia, en el caso de Jodorowsky, que yo también me formé con él lo contaba. O sea, yo he inventado, he creado esto, pero no he inventado la rueda. O sea, es chamanismo. Entonces el chamanismo lo que utiliza es, que le llaman en Occidente psicomagia, son actos para cortar de raíz los patrones o lealtades o maldiciones ancestrales. O sea, que crees que hay una parte inconsciente fundamental que hay que desprogramar, y luego también hemos visto también en otras series que tenemos, etcétera, y que trabajamos mucho es la parte psicosomática del cuerpo. Sí. Todos los traumas se quedan almacenados en el cuerpo, y según tu cosmovisión, ¿cómo funcionó toda esa salida de problemas, sobre todo a las personas que habéis tenido abuso? Pues tiene unas implicaciones enormes sobre el cuerpo y los recuerdos, y cómo interaccionan con el cuerpo es tremendo. Es espectacular las dificultades que se sufren y que se relatan en una serie que tenemos también de psicosomática, de una persona que ha sufrido abusos y la dificultad que tenía pues, para tener relaciones, etc. ¿Nos puedes relatar cómo crees que funciona el cuerpo a la hora de almacenar esos recuerdos y cómo intentar liberarlo? No sé si tú a través de la actuación, ¿cómo has podido trabajar esa parte? Esto es real y yo hasta que doy a luz a mi hija, bueno, un poquito más tarde, hasta hace 9 años, desde pequeña yo tengo insomnio, escalofríos, relaciones íntimas o el roce mal, tonos de voz más alto mal, cuando se cae un objeto mal, peligro, dormir con las puertas cerradas y bloquearlas. Bueno, os puedo contar 1000 cosas que seguro que las personas que nos están escuchando se van a sentir identificados y es real. Entonces yo empiezo a hacer muchas terapias pero sin éxito, y cuando empiezo a hacer este orden a través de somática del cuerpo, de las memorias uterinas, me doy cuenta de que somos 80% agua y que el agua tiene una memoria sistémica, y que a través del agua misma yo puedo reprogramar y acompañar también. Entonces, a través del chamanismo, sabiduría ancestral, hacemos una rueda medicinal donde pasamos por los 4 elementos. Y la primera de todos es la tierra, nuestro cuerpo, porque nuestros huesos son minerales, ¿no? Y desde caminatas a masajes, a biodanza, a bailar simplemente, a escuchar música, ¿no? A interpretación, por eso en una época me ayudó tanto, ¿no? A expresar cuando trabajaba de actriz. Y luego a nivel emocional, el poder entender que esas emociones que no son mías, porque hay una memoria ahí de dolor, de tristeza, de etcétera, etcétera, están afectando a mis pensamientos. Por eso de repente hay gente que pensamientos oscuros, tristeza, apatía, es algo que no es nuestro, pero sí que nosotros tenemos la responsabilidad de liberar eso, ¿no? Y a través del agua, simplemente una ducha, cuando pones la intención de limpiarte, de lavarte, de ir a un río, ¿no? y hablar con el agua, igual que hablamos con el fuego, para decirle, oye, os devuelvo esto, ¿no? Con amor,
no me corresponde. Y empiezas a utilizar varias técnicas con los elementos que conforman tu cuerpo y empiezas a ver resultados tangibles. O sea que hemos mencionado la parte del inconsciente, que la trabajas de una forma directa o indirecta, de las dos formas. Hemos hablado también del cuerpo y también veo que estás muy conectada con tradiciones chamánicas, especialmente de Hispanoamérica. ¿Nos puedes contar un poco qué crees que te han aportado en tu camino esas tradiciones y qué crees que pueden aportar también a pues las personas que nos están viendo a nivel occidente contemporáneo? Pues después de probar miles de terapias, modas, tendencias, kundalini, bueno, ya sabéis todo, ¿no? Este boom, gracias a Dios, espiritual, que siempre pasamos a los extremos para luego equilibrar. Cuando yo profundizo en los abuelos y abuelas, chamanismo, sabiduría ancestral, me doy cuenta de que todo es más sencillo de lo que parece y que nos hemos olvidado de lo más importante en Occidente, y es los elementos. Y es mirarnos a los ojos y sentir el corazón y sentir tu agua, ¿no? Tu sangre, y conectarme con la naturaleza y empezar a trabajar desde ahí de una manera sencilla. Alucino, porque no hace falta catarsis ni nada, porque muchas personas, yo pasé por ahí, por querer probar muchas técnicas. Hay algunas que a las personas que hemos sufrido traumas fuertes o heridas no nos hace bien al sistema nervioso, es contraproducente. Y cuando yo empiezo a hacer viajes chamánicos, que no es otra cosa que yo voy guiando con la voz, es como una meditación, visualización, con un tambor, con unas ondas beta para bajar al inconsciente, donde yo voy guiando, ¿no? Vale, entras en un árbol, bajas la raíz y ahí va a haber y empiezo en mi día a día a ver cambios en el mundo de las formas increíbles y tangibles. Digo, wow, ¿en serio? Estás entrando también en otro territorio que nos encanta, que es el sonido. Cuando estás haciendo percusión, primer chakra, etcétera, Claro. ¿qué sucede con el sonido? Porque tiene ese poder transformador en tu experiencia hasta ahora. Claro, en mi caso el tambor es el latido de la madre tierra y es tu latido y es mi latido. Y hay una manera determinada de tocarlo donde las ondas alfa y beta es como que la mente deja un poquito de pensar, ¿no? Y te centras en ese latido, se conecta con tu latido y es que estás en ese árbol y estás abajo con ese animal de poder y estás hablando con ese animal de poder, ¿no? En este caso el jaguar, que es el que nos sana las emociones, y el jaguar empieza a lamerte, a quitarte, a ponerte, y al día siguiente dices, uy, pero sí, yo era consciente, pero ¿qué está pasando aquí? Y sí, la música, y luego cada persona es un mundo. Hay personas que yo por lo menos no utilizo plantas sagradas ni nada, por esto que os he contado de esta conversación con mi padre, pero hay personas que sí les ayuda. Entonces cada persona tiene que ir encontrando también la herramienta que mayor beneficio le vaya a aportar y enseguida dejarla que no le esté haciendo bien. Si es que lo mejor es probar. Probar y sentido común. Claro, exactamente. Como con la comida. Sí, eso es probar, pero en general las tendencias vienen y van, pero esos saberes ancestrales que tiene la memoria de la tierra, porque aquí es donde han vivido nuestros linajes, no hay que irse muy lejos, están aquí. O sea, tú puedes tocar una tierra, un árbol en tu pueblo y preguntarle lo que quieras y te lo va a responder. Pues para ir terminando quería hacerte también una serie de preguntas que me gusta mucho hacer a la gente que pasa por aquí, que es diversa, y es una pregunta más contemporánea. Estamos todos viendo que el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. Energéticamente hay un totum revolutum que no se comprende muy bien. Quería preguntarte, ¿qué es lo que ves que está pasando?
¿Y qué es lo que crees que tenemos que hacer en estos periodos convulsos? ¿Qué nos estará pidiendo el universo, el cosmos, la fuente, la vida, con esta velocidad cada vez más veloz, ¿no? Que es real? Que seamos más rápidos, veloces, no hay tiempo. Lo que tengas pensado para hacer dentro de 5 años lo tienes que hacer en 6 meses. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Tenemos que, no significa prisa, sino significa tenemos que coger velocidad. No podemos esperar 1 año, 10 años. Hazlo ya. No hay tiempo. La vida nos está pidiendo velocidad. Eso le diría. Así que este periodo notas también esa urgencia de que algo está a punto de pasar a nivel energético y que más vale ir dando el salto. Nos está pidiendo velocidad. Necesitamos, que yo sepa hasta ahora, el universo no se ha parado a tomar un café en el sofá, a decir, ¡ay, qué cansancio estoy! ¡Uy, parece que tengo menos tiempo! ¿No? Le faltan horas al día. Me voy a parar un poquito. ¡Ay, ahora me voy a contraer! No, sigue pa'lante, porque el movimiento genera movimiento y está en expansión y en expansión y cada vez más veloz. Por eso nosotros tenemos que ir a la par. Veloces. Pues Luna, muchísimas gracias por todos los comentarios que has hecho. Os recomiendo a todos el libro, que seguro que será inspirador, como lo está siendo ella hoy para todos nosotros. Espero que tengas mucho éxito en tu camino y gracias por todos estos consejos que nos has dado para salir adelante y agradecidos. Muchísimas gracias y a ti por la escucha y las preguntas, porque a veces se me olvida y al decirlas me las recuerdo. Así que gracias a todos. Gracias. Esta historia es parte de la serie Transformación, que encontrarás en televisiónconsciente.com y Amazon Prime Video. Historias de superación increíbles que te mostrarán que no tenemos límites si usamos la mentalidad y herramientas adecuadas. Prueba 7 días gratis.